¿Tienes plumones? La promoción tiene plumones. Solo promoción y música. Gracias. Bueno, saben que también me salgo de música. Dígame si quiere jugar eso. ¿Eh? Por favor. Gracias. Pero no quiere jugar eso porque ya pues nadie juega. No, pero igual no quiere jugar. Así que igualito iba a ser. Pero esos juegos son tuyos. No es de la promoción. Pero la promoción ha colaborado para esos plumones. ¿Cuánto gastan en la semana? Lo ganamos. Tengan como promoción, tengan una cartucherita con sus plumones, con hojas, porque eventualmente los cursos van a necesitar. ¿Ya? Y antes del comentario, no se come académico. ¿Ya? Y si alguien tiene la necesidad de comer, porque si no cae en hipoglicemia, no sé, se desvanece, qué sé yo, nada de resto de alimentos se queden en auditorio. Entonces, el riesgo relativo No veo nada. es este cociente de dos incidencias. ¿Ok? Pero también podemos calcular error relativo con las densidades de incidencia. ¿Ya? Y lo vamos a interpretar igual. Les comenté, estrictamente hablando, el riesgo absoluto es la incidencia acumulada. Pero cuando comparamos dos densidades de incidencia, vamos a interpretar ese cociente como el riesgo relativo. ¿Ya? En libros ya más avanzados, ya les he dicho eso en el posgrado, después tal vez tendrá otro nombre, particularidades, pero para nosotros es lo mismo. Y hay otra medida que se llama HR. A ver, ¿qué es el HR? El hazard ratio. ¿Ok? Que sería la razón de peligros, ¿no? Sale de un modelo que se llama de riesgos proporcionales, pero lo vamos a conocer como HR, que sale de un modelo muy particular. Eso se ve cuando se analiza análisis de supervivencia. Este HR lo vamos a interpretar igual al riesgo relativo. ¿Ok? Entonces, para efectos del curso, riesgo relativo lo interpretamos, o sea, mejor dicho, la razón de Oz la interpretamos como riesgo relativo, hazard ratio interpretamos como riesgo relativo, y si tenemos un RR de densidades de incidencias, también interpretamos como riesgo relativo. ¿Ya? O sea, para efectos del curso, todo lo vamos a interpretar igual. ¿Ok? Ahora sí seguimos. Y esta clase es el capítulo 13, las medidas de impacto. ¿Ok? ¿Cuánto podemos atribuir
de responsabilidad a la exposición. En el capítulo 12, medidas de fuerza de asociación. Capítulo 13, impacto. Y esas son las medidas que vamos a ver. Ese es el ejemplo de bioestadística. Ya les estoy diciendo muchas veces que teníamos este estudio donde se calculaba el riesgo en el recién nacido, en la gestante, de diferentes complicaciones, clasificando a las gestantes como fumadoras o no fumadoras durante la gestación. Y tenemos que en las gestantes que fumaron, el 2,47% de los recién nacidos presentaron un síndrome de membrana hialina, y en las no fumadoras, el 0,21% de los recién nacidos presentaron síndrome de membrana hialina. Y eso es lo que tenemos acá. Esta es una tabla de ese estudio. Tenemos aquí las incidencias, y si calculamos las dos incidencias, tenemos el cociente, la comparación y el riesgo relativo. ¿Y este riesgo relativo fue estadísticamente significativo? Sí. Sin intervalo de confianza, no incluye la unidad. Bien, sabemos que hay una asociación. Sabemos que el fumar es un factor de riesgo para este problema de salud en los recién nacidos. Entonces, la pregunta o el siguiente paso es: ¿cuánto prevendríamos de casos de síndrome de membrana hialina si se hiciera alguna intervención para disminuir el consumo de tabaco durante la gestación? Entonces, las medidas de fuerza de asociación me dicen si hay o no hay relación, cuán fuerte es, pero no cuánto se puede atribuir. ¿Cuánto se atribuye de la exposición a la enfermedad? La van a dar las medidas de impacto, que son estas cosas: riesgo atribuible porcentual, riesgo atribuible poblacional, riesgo atribuible poblacional porcentual. ¿Ok? Esas son las 4 medidas que vamos a revisar. Estas medidas van a partir de la diferencia ahora como resta, como sustracción. Mientras que el riesgo relativo era un cociente, ahora lo que hacemos es una resta. La incidencia en los expuestos, le restamos la incidencia de los no expuestos. ¿Ok? La incidencia en la población, le vamos a restar la incidencia de los no expuestos. Y cuando es relativo, lo dividimos entre la incidencia de los expuestos y de la incidencia población. Ahorita la vamos a ver, no se preocupen. Entonces, esto es solo para reforzar lo que hemos dicho. El riesgo relativo es una medida de fuerza de asociación, ¿no? Está relacionado con el estudio de la causalidad. ¿Se acuerdan los criterios de Hill? ¿No? Uno de los criterios de Hill, fuerza de asociación. Las medidas de impacto, ¿okay? Es una diferencia de riesgos y me sirve en la prevención clínica de salud pública. Obviamente que todo está relacionado. Esto es una diferenciación académica para poder agrupar esas dos medidas, pero obviamente están relacionadas. Entonces, empezamos por lo más sencillo, es el riesgo atribuido, ¿no? A ver, vayan a la figura 13.2. Esa es la figura que está en sus libros. 13.2. ¿Sí? ¿O qué figura está en sus libros? Es la misma. 13.2, ¿no? Cada fila, ¿okay? Cada línea es un grupo. Los expuestos, y en el otro tenemos los no expuestos. ¿Okay? Entonces,
Aquí hacemos un ejercicio imaginario. ¿Ok? No es real, pero nos ponemos en la situación. Si el expuesto no estuviera expuesto, es medio trabalengua o medio ahí redundante, pero lo vamos a entender. Si el expuesto no estuviera expuesto, ¿cuál sería su incidencia? La del no expuesto. Es obvio, es lógico. ¿Ya? Si el expuesto no estuviera expuesto, ¿cuál sería su incidencia? La del no expuesto. Entonces, el expuesto, la incidencia en el expuesto, está conformada por dos partes. La incidencia, si es que no estuviera expuesto, más la incidencia que atribuimos a la exposición. Nuevamente, si el expuesto no estuviera expuesto, su incidencia sería la del no expuesto. Obvio. Por lo tanto, la incidencia en los expuestos tiene dos partes. La que está relacionada a la no exposición, la que yo tendría si no estuviera expuesto, y le tengo que agregar la atribuida a la exposición. Entonces, si yo resto estas dos incidencias, la incidencia en el expuesto menos la incidencia en el no expuesto, ¿con qué parte me queda? Me quedo con la parte atribuida a la exposición. Por eso es que esta diferencia se llama riesgo atribuible. ¿Qué es lo que está en la figura 13.1? En la figura anterior. Es lo que está ahí en sus libros. Ahora como columnas. ¿No? La primera columna, la incidencia en el grupo expuesto. Segunda columna, incidencia en el grupo no expuesto. Entonces, si el expuesto no estuviera expuesto, ¿cuál sería su incidencia? Esta de aquí. ¿No? Que acá está como riesgo de base, riesgo antecedente. En la traducción, ¿ustedes cómo lo tienen? ¿Cómo le llaman? Riesgo de base. Riesgo de base, ¿no? Este riesgo de base. Entonces, al hacer la sustracción, me quedo con esta parte que está en celeste, que sería la incidencia atribuida a la exposición. Eso es el riesgo atribuible. ¿Qué unidades tiene el riesgo atribuible? ¿Qué unidades tiene el riesgo atribuible? ¿Cómo que no tiene unidades? Claro que tiene unidades. Las unidades en las que está expresada la incidencia. Porque es una resta, ojo, no es un cociente. Si yo resto dos incidencias y me dicen 5 en 1000 menos 2 en 1000, ¿cuánto es el riesgo atribuible? 3 en 1000. ¿Ya? El riesgo atribuible sí tiene unidades. Y las unidades del riesgo atribuible es las unidades en las cuales se ha expresado la incidencia en el cálculo. Obviamente, ambas incidencias, la del grupo expuesto y la del grupo no expuesto, tienen que estar expresadas de la misma manera. Yo no puedo restar 50 en 1000 menos 2%. Ambas incidencias tienen que estar expresadas igual. Vamos a jugar un poquito. ¿Ok? Entonces, el riesgo atribuible es la incidencia en los expuestos menos la incidencia en los no expuestos. Y también sabemos que el riesgo relativo es la incidencia en los expuestos entre la incidencia en los no expuestos. De aquí, si este denominador pasa a multiplicar al otro lado, ¿no? Tenemos que lo relativo por la incidencia en los no expuestos es igual a la incidencia de los expuestos. Acá solamente estoy cambiando de orden, ¿no?
incidencia en expuestos es igual a la incidencia de los no expuestos por el riesgo relativo. ¿Hasta ahí está bien? Y ojo, no hay problema con esta multiplicación porque el RR no tiene unidades. Y lo que estamos haciendo es calcular una incidencia a partir de otra incidencia. Como esto no tiene unidades, no hay ningún problema. Y la incidencia se mantiene por 1000, por 10.000, por 100.000, por 100, como esté representado. Ahora, si reemplazo 3 en 1, o sea, incidencia en expuestos, reemplazo aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que el riesgo atribuible es incidencia en no expuestos por riesgo relativo menos la incidencia en los no expuestos, que lo puedo expresar como riesgo atribuible es igual a incidencia en no expuestos por RR menos 1. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, teniendo el valor del riesgo relativo y de la incidencia de los expuestos, puedo tener el riesgo atribuible. ¿Ok? Ahora, esta situación todas estas medidas que vamos a ver hoy día solo funcionan si la exposición, solo funcionan si la exposición, alguien, solo funciona si la exposición es un factor de riesgo. Recuerden, la exposición puede ser un factor de riesgo o un factor de protección. Todo lo que vamos a ver en estos minutos solamente es un factor de riesgo. ¿Qué sucedería si tenemos aquí una exposición que es una protección? ¿Qué saldría? Negativo, pues, como es un riesgo atribuible negativo, ¿no? Ya no tiene sentido. ¿Ya? Todo lo que estamos viendo ahora es en la zona de riesgo. Ok. Ese es el riesgo atribuible. Luego tenemos el riesgo atribuible porcentual o proporcional, que en algún momento no estaban así tan diferenciados los conceptos, y si ustedes revisan clases, porque por ahí hay pues separadas, preguntas inclusive, ¿no? De hace 5 años, 6 años, tal vez más, se usaba como sinónimo a este riesgo atribuible porcentual fracción etiológica de riesgo. Ese término ya no lo vamos a usar, porque ese es otro concepto. ¿Ya? Eso no lo vamos a usar. Vamos a quedarnos como riesgo atribuible porcentual. Que es el riesgo atribuible entre la incidencia de los expuestos. ¿Qué unidades tiene el riesgo atribuible porcentual? ¿Qué unidades tiene? Ninguna. No tiene unidades. Se expresa como un porcentaje, pero es un porcentaje porque es una proporción, pero no tiene unidades en el sentido que hemos empleado de tantos casos por 1000 habitantes, tantas muertes por 1000 nacidos vivos, ¿no? Tantas muertes maternas por 1000 nacidos vivos, o 100.000 nacidos vivos, tantas muertes menores de 1 año por 1000 nacidos vivos, tantas muertes por 100 enfermos, en el caso de la calidad. A eso me refiero que el riesgo atribuible de población porcentual no tiene unidades, ¿okay? Que solamente es una proporción que le expresamos como un porcentaje. Por eso el riesgo atribuible porcentual. En proporción de la incidencia de los expuestos puede atribuirse al factor.
Y aquí es solamente para esta diferenciación entre riesgo atribuible proporcional con fracción etiológica de riesgo. Por eso vamos a nosotros usar el riesgo atribuible proporcional. Entonces, este riesgo atribuible proporcional porcentual, tenemos aquí esta fórmula, y podemos el denominador separarlo, ¿no? Y podemos llegar a esta segunda expresión. ¿Está bien? ¿No? De aquí pasamos acá. Expuestos sobre expuestos, ¿cuánto es? 1. No expuestos sobre expuestos, ¿qué es? 1 sobre el riesgo. 1 sobre el riesgo. La inversa del riesgo relativo. ¿Ok? La inversa del riesgo relativo. Entonces, el riesgo atribuible porcentual es 1 menos la inversa del riesgo relativo por 100. También, en otras palabras, RR menos 1 sobre el riesgo relativo, multiplicado por 100. Y de esa manera podemos llegar al riesgo atribuible porcentual. Entonces, solo teniendo el valor del riesgo relativo, podemos tener el valor del riesgo atribuible porcentual, riesgo atribuible proporcional. ¿Está bien? Aquí un ejemplo de un artículo donde tenemos estos indicadores, ¿no? El uso de terapia de reemplazo hormonal, anticonceptivos orales y el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y otros problemas de salud. Y vean, los autores calculan los riesgos relativos y los riesgos atribuibles. Y parte de los resultados están en esta tabla. ¿Ya? Aquí no se preocupen porque se está usando esta razón de Oz como un aproximador al riesgo relativo, pero ahí no se preocupen. Lo que nos interesa es esta parte al final. ¿Ok? Los cálculos no van a ser exactos porque aquí están redondeados. ¿Ok? O sea, esto no es esto no es 15, esto no es 5, esto no es 4,8, 2,4, por ahí hay otros decimales, pero más o menos. Tenemos entonces, ¿no?, los desenlaces de la enfermedad cardiovascular. Si no me equivoco, este es tromboembolismo venoso, un infarto isquémico, un infarto hemorrágico, infarto de miocardio. ¿Okay? Son los desenlaces, las enfermedades. Tema a considerar, vean, estos no son estadísticamente significativos, estos sí. Entonces, las medidas de impacto en realidad deberían ser evaluadas solamente en los que son significativos, no en los que no son significativos. Acá se está mostrando las medidas de impacto, pero si la asociación no es significativa, ya no calculamos impactos. Incidencia en los expuestos, 15. Incidencia en los no expuestos, 5. Y ojo, vean que lo están trabajando con 10.000 personas año. Pues están trabajando con densidad de incidencia. Y lo podemos hacer, no hay problema. 15 menos 5, 10. Riesgo atribuible, 10. 10 entre 15, 66, 66, 66, 66, 66. Riesgo atribuible porcentual, 67%. ¿Ok? ACV isquémico,
4,8 menos 2,4, 2,4. 2,4 entre 4,8, 50%. Siendo no significativo, igual para hacer el cálculo. 1,7 menos 1,3, 0,4. 0,4 entre 1,7, 23%. A ver, calculen ustedes cuánto es 0,4 entre 1,7. 23%. Debe ser algo cercano. ¿Sí? 23, 24, ¿cuánto les sale a ustedes? 23. 23%. Riesgo atribuible, proporción. Entonces, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué relaciones estamos observando? Podemos calcular directamente el riesgo atribuible porcentual a partir del riesgo relativo. Entonces, si mantenemos constante el riesgo relativo, vamos a tener el mismo valor del riesgo atribuible porcentual. Pero podríamos tener diferentes valores de riesgo atribuible. Porque un riesgo relativo de 2 sale de 1 entre 0,5, o de 5 entre 2,5, 10 entre 5, 20 entre 10 y cualquier relación que les dé como resultado 2. Entonces, el riesgo atribuible porcentual se mantiene constante para un mantenimiento fijo del riesgo relativo, pero el riesgo atribuible puede ser diferente. ¿Verdad? Ahora, si mantenemos fijo el riesgo atribuible, pero vamos cambiando los valores de las incidencias en los expuestos y en los expuestos, obviamente va a variar el valor del riesgo relativo, y si varía el valor del riesgo relativo, varía el valor del riesgo atribuible. Y mayor será el riesgo atribuible cuanto mayor sea el riesgo relativo. Ahora vamos al impacto en la población. Cuando calculamos esta medida de impacto en la población, le restamos a la incidencia poblacional la incidencia en los no expuestos. ¿Ok? Y entonces vamos a decir, en la población, ya no en los expuestos, en la población, ¿cuántos de los casos podemos atribuir a la exposición? Ese es el riesgo atribuible poblacional. Y el riesgo atribuible poblacional porcentual es este indicador que acabamos de ver en la diapositiva anterior entre la incidencia poblacional, expresada en porcentaje. Capítulo 13. Vayan al final del capítulo 13. Al final de las preguntas, creo. Esa página que está casi en blanco, ¿qué página es? 287. 67. 267, página 267. ¿Qué apellido figura ahí? Aquí está, esa fórmula del año 53. Es esa que está apareciendo ahí en sus libros. ¿Ok? Pero ¿qué me dice esta fórmula? ¿Ok? Vean, conociendo el riesgo relativo, y si me dan la información de la prevalencia de la exposición, hay que tener cuidado con esta P, pues como la P es una proporción, la P es una prevalencia, pues podemos, dependiendo de la fórmula, dependiendo del contexto, puede ser la prevalencia, la proporción de X, Y, Z.
En este caso es la prevalencia, la proporción de la exposición. De la exposición. Entonces, si conocemos la frecuencia, la prevalencia, la proporción de la exposición en la población y conocemos el valor del riesgo relativo, podemos también tener el riesgo atribuible poblacional porcentual. ¿Ok? Con esta forma. La frecuencia, la prevalencia, la proporción de la exposición por el error relativo menos 1 sobre esta prevalencia de la exposición por el RR menos 1 más 1. Y hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si la población estudiada está constituida solo por expuestos? Si está constituida solo por expuestos. ¿A qué fórmula llegamos? Si esto fuera 1 y esto fuera 1, ¿a qué fórmula llegamos? Al riesgo atribuible proporcional. RR menos 1 sobre RR. ¿Qué acabamos de ver hace un rato? ¿Ok? Ya, no se duerman. Ya a esta hora ya están todos ahí un poco de caída. Está en el descenso la atención. Despierten. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta fórmula? O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo que el riesgo atribuible poblacional depende de la prevalencia. ¿Ok? Si esta exposición es poco frecuente, el riesgo atribuible poblacional es pequeño. Si la exposición es muy frecuente y razonable, el riesgo atribuible poblacional es alto. O sea, en concreto, porque así lo entendemos mejor. Si poquitos fuman en la población, si pocos fuman en la población, ¿cuánto atribuyo al tabaco, ¿no?, de responsabilidad sobre lo que es cáncer pulmonar? Si son poquitos fumadores, poco. Pero si en la población fuman muchos, si la mayoría de la población fuma, en esa población, que hay muchos fumadores, ¿cuánto del cáncer de pulmón atribuyo al tabaquismo? ¿Poquito o mucho? Mucho. Eso es lo que quiere representar este gráfico. ¿Ok? Donde están los expuestos, están los no expuestos, y aquí está la población. ¿Ok? Entonces, si la población tuviera pocos expuestos, el promedio entre expuestos y no expuestos va a ser esto. O sea, vean esta columna del medio, como el promedio ponderado. ¿Ok? ¿Ya? La columna del medio, veanla como un promedio ponderado. Si los expuestos son poquitos, ¿cómo va a ser el promedio ponderado de expuestos con no expuestos? Va a ser ahí nomás chiquito. En cambio, en ese promedio ponderado, si los expuestos son un montón, ¿cómo va a ser ese promedio entre no expuestos y expuestos? Alto. Y entonces, en la población, voy a atribuirle a esa exposición un rol más importante. ¿Ya? Eso es lo que me dice este. Y se suma ahora
el riesgo relativo. ¿Ya? Entonces, estos gráficos son bien sencillitos. ¿Ya? Son bien sencillitos. ¿Qué es lo que me está diciendo este gráfico? Si la exposición es mayor, obviamente el riesgo atribuible poblacional aumenta. Por eso es que todas las curvas, ¿no?, tienen una relación directa, ¿no? A mayor prevalencia de la exposición, mayor el riesgo atribuible poblacional. Y este riesgo atribuible poblacional, si solamente tomamos en cuenta el riesgo relativo, y es lógico, a mayor riesgo relativo, mayor riesgo atribuible poblacional. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está diciendo este texto. El riesgo atribuible poblacional y también el porcentual van a depender directamente de la frecuencia de la exposición y del riesgo relativo. A mayor prevalencia de la exposición, mayor le voy a atribuir más en la población, ¿no?, a esta exposición. Y si el riesgo relativo es mayor, también le voy a atribuir más a esta exposición, porque es un factor de riesgo mayor. ¿Ok? Ya se están cansando, ya. La práctica del jueves. ¿Tienen ahí la guía de los ejercicios para el jueves? ¿La tienen a la mano? ¿No la tienen a la mano? ¿Alguien? Esa es, exacto. Pregunta 2. Ya, pregunta 3. Pregunta 4. La primera semana. Pregunta 5. La primera que está. Solamente son 4. Ya no está. Antes ponía una pregunta con este artículo, pero ya es mucho para acotar. Ya no está este año. Este estudio es bien interesante. ¿Ya? Y aquí vamos a detenernos. ¿Ya? Aquí vamos a respirar, despertarnos, porque ayuda bastante ese estudio a entender estas medidas. Este es del Circulation. ¿Han escuchado esa revista, no? Interbiología, ¿no han escuchado de Circulation? No. Es una de las revistas de más impacto en cardiología. ¿No? ¿Qué leen? Bueno, este es un artículo del año 75. Ya hace más de 50 años. ¿Ok? La antigüedad de una publicación no define su importancia. Quítense eso de la cabeza. ¿Ya? Porque ustedes están ahí con el chip. Lo reciente. Quítense eso de la cabeza. ¿Ya? Y si alguien me dice eso, me pasan la voz. Ya yo ahí ¿ya? La importancia de una publicación no está en su antigüedad. ¿Qué hicieron estos autores? Vean, calculan el riesgo atribuible poblacional y el riesgo atribuible poblacional porcentual de la muerte asociada a hipertensión. ¿Ok? Población blanca, población negra en Estados Unidos. Y vean, el riesgo atribuible es el impacto, ¿no?, de la hipertensión en los individuos que tienen esta exposición, ¿no? El riesgo atribuible en los expuestos. Mientras que el riesgo atribuible poblacional tiene una connotación ya de manejo en toda la población. Parte de la introducción que hacen los autores, y aquí están los resultados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos
la tasa de sobrevida en los no hipertensos y en los hipertensos. Si tenemos acá la tasa de sobrevida, el complemento es las muertes. ¿Ok? Entonces, en los normotensos de los hombres blancos, ¿cuántos fallecieron? Si sobrevive el 83%, ¿cuántos fallecieron? 17. De los hipertensos, ¿cuántos fallecieron? 40. El hipertenso fallece 40. El normotenso fallece 17. ¿Cuánto es 40 menos 17? Riesgo atribuido. Y ahí están los riesgos atribuidos. Para hombres y mujeres blancos, hombres y mujeres negros, diferentes puntos de corte para hipertensión. Normotensos, hipertensos. Tenemos aquí la prevalencia de la hipertensión. ¿Cuál es la frecuencia de la hipertensión? Tenemos el total de la muerte entre ambos grupos y tenemos adicionalmente el riesgo atribuible poblacional y tenemos el riesgo atribuible poblacional porcentual. ¿Ok? ¿Están despiertos? ¿Me siguen si voy a la pizarra? ¿Sí? Se despertaron ya. Toda su clase de botín. Para ayudarme. Por Julio. Ok. Voy a traer. A ver, escuchen por favor acá, todos atentos. Tenemos aquí es la muerte, la incidencia es la muerte. ¿Ok? ¿Cuántos hipertensos fallecieron? Vamos a quedarnos solamente con la primera fila. ¿Ok? De los hombres blancos. Los hipertensos, ¿cuántos fallecieron? 40%. Los no hipertensos, ¿cuántos fallecieron? 17%. Si hacemos esta diferencia, 23. este 23% es el riesgo atribuible. En los hipertensos, en los hombres hipertensos. Es lo que está aquí. Hipertensos. ¿Ok? Ahora, cambiamos de gráfico. Y tenemos la población total. Esta es población. Para que no vayan a pensar que es prevalencia. La población total. En la población total, ¿cuál fue la tasa de muerte? En la población total. 24.
O sea, el 24 es el promedio ponderado de 40 con 17. ¿Ok? Ese es el promedio ponderado, el 24. ¿Cuánto es la muerte, ¿no? La incidencia en los no expuestos? 17%. Entonces, en la población, ¿cuánto atribuyo a la hipertensión? En esta población de hombres, ¿cuánto atribuyo? 7. ¿Cuánto es? 7. 7%. Por un tema de redondeos, acá en el artículo, no figura 7. ¿Cuánto es lo que figura en el artículo? 6. ¿Ok? Ese valor es el riesgo atribuible poblacional. ¿Está bien? Ujú. Y si queremos dilucidar esto mejor, la pregunta sería, ¿cómo llegamos a este 24? O más o menos, ¿cómo llegaríamos al 24? No va a ser el valor exacto, ojo, por un tema de redondeos. Si sabemos que la prevalencia de hipertensión es el 26%, ¿ok? ¿Cómo es que calcularíamos la mortalidad general? A ver, ¿cuánto sale? 40 por 0,26, ¿no? Que es la prevalencia de hipertensión, más 17 por 0,74. ¿Cuánto sale eso? 40 por 26 más 17 por 74. ¿40 por 0,26 más 17 por 0,74? Calculen. 22. 22,9. O sea, casi 23. Que es este de acá. ¿Está bien? Nuevamente. Ya, tranquilos. Venga. Esta es la muerte en los expuestos y esta es la muerte en los no expuestos. ¿Cómo llegamos a la mortalidad total? La mortalidad total es un promedio de estas dos tasas de muerte. ¿Pero es un promedio simple? No, es un promedio ponderado. ¿Y cuál es mi factor de ponderación? La prevalencia de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, al aplicar esa ponderación, llego a la muerte en toda la población. Y tengo ya acá mi mortalidad. Y entonces puedo calcular el riesgo atribuible, el riesgo atribuible poblacional, y si este 7, este 6, ¿no? 6, 7, porque acá está como 6, lo divido entre el 24, ¿cuánto me va a dar? 26%. ¿No? Si fuera 6 en 24, sería 25, ¿no? Porque es la cuarta parte. Pero nuevamente, por esos temas de redondeo, este riesgo atribuible poblacional es el 26%. ¿No? Si ustedes dividen 7 entre 24, más bien va a ser un poco más de 26. ¿Cuánto sale? ¿27? ¿Cuánto sale?
29. Se dispara más todavía. ¿Ok? Pero de ahí salen las cifras. Y entonces, si la prevalencia de la hipertensión fuera menor, esta incidencia poblacional bajará. Si la prevalencia de la hipertensión sube, la prevalencia poblacional, perdón, la incidencia, que es la muerte poblacional, subiría, ¿no? Porque hay más hipertensos. Entonces, vamos a este extremo, ¿ok? Que es una población donde la prevalencia de hipertensión es el 81%. Solo para ver esta relación, solo para ver la relación. En esa última fila, ¿cuál es la incidencia en los expuestos? Si los expuestos sobreviven el 78%, ¿cuántos mueren? 12. Acá estos son los hipertensos, pues, ¿no? 22. 22%, perdón. La incidencia en los no expuestos, ¿cuánto es? 8. Entonces la pregunta es, si la prevalencia de hipertensión fuera 50%, mitad, ¿cuánto sería la mortalidad en toda la población? Si tengo 22 y 8, y si fuera 15, si fuera mitad. Si la prevalencia de hipertensión es menos del 50%, la muerte en toda la población sería más o menos de 15. Menos de 15, iría hacia el 8. Si la prevalencia de la hipertensión es más del 50%, ¿cuánto sería la muerte en toda la población? ¿Más o menos de 15? Más de 15, iría al 22. En esta población, que el 81% tiene hipertensión, ¿cuánto es la muerte total? 19. 19 está del 15 hacia el 8 o del 15 hacia el 22. Hacia el 22. Y teniendo una mayor prevalencia, vean cómo el riesgo atribuible, ¿no?, para este grupo es mayor, y el riesgo atribuible proporcional también es mayor. ¿Ok? Entonces, si les presento un cuadro parecido a esto en el examen, ese es todo el examen. Y tienen que explicar todo lo que hay dentro. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Una pregunta por el baño. Aquí solamente para resaltar estos conceptos que hemos ido viendo en la explicación, ¿no? Riesgo atribuible proporcional poblacional, riesgo atribuible poblacional, ¿no? Lo que no tenemos aquí es el riesgo atribuible proporcional, ¿no? De las 4 medidas que hemos visto, la que no está aquí es el riesgo atribuible proporcional. Pero podríamos calcularlo si tenemos, a ver, díganme, para este riesgo atribuible de 0,23, ¿cuánto es el riesgo atribuible proporcional? Más o menos. Más o menos. ¿7? 50. No.
Más o menos del 50%. Menos del 50, 40 y tantos, ¿no? Porque es 23 entre 40. Pues. Es el riesgo atribuible entre el riesgo de los expuestos. ¿Cuál es el riesgo de los expuestos? 40. Porque si el 60 sobrevive, el 40 vive. Entonces, 23 entre 40 es menos del 50%. Entonces, 40 y tantos por ciento debe de salir. Sale 57. Ah, no, es que es más, perdón, tienes razón. Es más, porque estamos cumpliendo, es más. Es más del 50, porque es 23 entre 40. ¿Está bien? Para ver si están despiertos, como se dice. ¿Ya? Entonces, así podríamos tener, como acá es la tasa sobre vida, teníamos la tasa en los expuestos, ¿no? Y podríamos tener una cuarta columna ya con todas las medidas. Y este es el resumen que está al final de sus capítulos, al final del capítulo 13. Vean, vayan al capítulo 13. Tranquilo, ¿no? 265. Vean la parte inferior de la página 265. El cuadrito 13.3. ¿Ya? El cuadrito 13.3 es este de acá. Pero ahí está con las fórmulas, inclusive. Entonces hemos realizado 4 medidas de impacto. El impacto en el grupo de riesgo absoluto es el riesgo atribuido. El impacto en el grupo de riesgo relativo es el riesgo atribuible porcentual. El impacto poblacional, de forma absoluta, riesgo atribuible poblacional. Y el impacto poblacional relativo, riesgo atribuible poblacional porcentual. El riesgo atribuible poblacional tiene las mismas unidades, se expresa en las mismas unidades que la incidencia o las incidencias que estamos empleando. Las medidas relativas no tienen unidades porque se eliminan, pero se expresan como un porcentaje, porque son una proporción. ¿Ok? Entonces, se podría, y lo que tienen que tener cuidado en los ejercicios, ¿no? En las preguntas, es que se les va a solicitar alguna de esas medidas, pero no se les va a decir calculen el riesgo atribuible. Calculen el riesgo atribuible poblacional, ¿no? Va a estar en el texto, ustedes tienen que identificar, ¿no? De esa frase, ¿no? De ese enunciado, ¿qué medida le están pidiendo? Porque si les digo, calculen el riesgo atribuible, muy fácil, ¿sí? Y ustedes no se merecen algo fácil. Vean los exámenes de años anteriores. No lo tengo. ¿Esta es la última, creo? Ah, no, falta todavía. Eso no es, no sé si lo menciona en sus libros. Cuidado. Respeten. Tiene urgencia y está teniendo que lo es correcto. Respeten, sean considerados. Ok, entonces, para nosotros, ojo, para efectos de nuestros cálculos, vamos a necesitar las incidencias para obtener las medidas de impacto. Pero sí es posible obtener estas medidas sin la incidencia. Y eso ya es una discusión de años. Ahí usted lo va a ver bien en sus diapositivas. Este artículo es del año 94. ¿Saben qué pasó el año 94? ¿Saben o no saben? Ingresó la mejor promoción de San Fernando.
de toda su historia. ¿Saben un poco de historia? ¿Ya? Es pregunta de examen. ¿Ya? Año 94. Hay un antes y un después de San Fernando. Y aquí se explica, ¿no?, cómo puedo asumir este RR, lo puedo reemplazar con la razón de odds, ¿ok? ¿No? Vean, el RR puede ser reemplazado por la razón de odds, ¿no? Y la probabilidad de enfermar, perdón, de la exposición puede ser la probabilidad de la exposición dado que no estoy enfermo, ¿no? Porque esta fórmula, ¿cuál era? La acabamos de ver. Que está ahí al final del capítulo. La fórmula de Levin, ¿no? Para el riesgo atribuible a partir. Ojo, que es el riesgo atribuible poblacional. Acá están poniendo AR, pero como si fuera el riesgo atribuible poblacional. Y ese sería un ejemplo de un artículo donde tenemos un estudio, casos y controles, donde no hay incidencia y obtenemos los riesgos atribuibles poblacionales y el riesgo atribuible, ¿no? El riesgo atribuible en expuestos, que es nuestro riesgo atribuible, ¿no? Acá está la medida de fuerza de asociación, pero también se calculan las medidas de impacto. Entonces, esto es solamente para que lo sepan. En teoría, o sea, en la teoría epidemiológica, ¿es posible calcular medidas de impacto a pesar de no tener incidencias? Sí. En estudios, casos y controles, con todos estos supuestos, ¿no?, que acá se discuten, sí se puede, sí se puede. Para el examen, les voy a pedir que calculen medidas de impacto a partir de estudios, casos y controles. ¿Les voy a pedir eso? No. ¿Ya? Entonces, no se memoricen esto, ¿no? ¿Ya? No se imaginan cómo va a ser el examen. Esta sí creo que ya es la última. Simplemente la última. Cuando lleguemos a la clase de ensayos clínicos, ahí vamos a ver las situaciones donde la exposición es un factor protector, ¿no? Porque les comenté, todo lo que hemos conversado, estamos en el lado del factor de riesgo. Porque si fuera protección, tendríamos valores que son negativos y no tiene sentido. Ya, ¿cómo se llaman las medidas de impacto cuando estamos en protección? Eso se ha desarrollado para los ensayos clínicos. Porque en el ensayo clínico yo quiero que mi nueva terapia, mi nuevo fármaco, tenga un beneficio. Que los pacientes que reciben el nuevo fármaco enfermen menos. Y entonces ahí vamos a tener estas medidas de impacto, que es la reducción absoluta del riesgo, la reducción relativa del riesgo y una nueva que no tiene equivalente en el lado de factores de riesgo, que se llama número necesario a tratar, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a los diseños experimentales. Ahora sí, esta es la última. Siéntense. Llegan tarde, se van primero. Preguntas, alguna duda. A ver, el riesgo atribuible y el riesgo atribuible proporcional van a tener una interpretación que es casi la misma, muy similar, si la incidencia la expresamos en por ciento. ¿Ok?
¿Por qué? Porque el riesgo atribuible, ¿qué es lo que me dice? De todos los enfermos, pero ojo, hay una diferencia sutil que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Es pequeñita, pero importante. Vean acá. Es una buena pregunta. Silencio, silencio. A ver, esto último, escuche. Para poder comprender, ya cerrando este tema de las medidas de impacto, si pueden hacer sus gráficos, les va a ayudar. Hagan una columna de todos los enfermos. ¿Ok? Todos los enfermos. Y vamos a decir que tenemos 100 enfermos. De estos enfermos, esta sería, ¿no?, la comparación con los no enfermos. Y para hacerlo fácil, aquí vamos a poner 25%. Entonces, ¿dónde viene la dificultad? De 100 enfermos, 25 atribuyo a la exposición, ¿no? Porque ese es el riesgo atribuible. La diferencia, estoy 75%. Esto es lo que atribuyo. Disculpen. De 100 enfermos, 75 atribuyo a la exposición. Pero también 75 de 100 es el 75%. Entonces, ¿dónde va a estar la diferencia? ¿Dónde va a estar la clave para que ustedes identifiquen cuál es cuál? El riesgo atribuible porcentual lo podemos interpretar de forma individual. ¿Ok? Entonces, vamos a decir, si un enfermo estuvo expuesto, ¿ok? Porque acá están, ¿no?, los que enfermaron en la exposición. Entonces, si un enfermo estuvo expuesto, podemos decir que la probabilidad de enfermar, y acá es la palabra clave, debido a la exposición, fue, bueno, en este caso, 75%. Entonces, le estamos atribuyendo. Pero si el enfermo estuvo expuesto. Ojo, acá la palabra clave es el condicional. Si estuvo expuesto, podemos atribuir a esa exposición tal probabilidad de que sea expuesto.
Y vean, esa es la fuerza que tiene el riesgo atribuible proporcional. Es muy fuerte. Pero no es lo mismo, porque y ahí está la diferencia, el riesgo de enfermar en los expuestos. Si yo estuve expuesto, la probabilidad de que me haya enfermado por esa exposición, que no es lo mismo que el riesgo de enfermar en los expuestos. Ya, eso no se entendió. Ya, acá en chiquito. Tranquilo. Vamos a poner otros números porque acá este señorita puede confundir. ¿Ya? Igual, expuestos, no expuestos. Vamos a poner aquí 12 y que aquí sea 8. ¿Está bien? Aunque la proporción no es la adecuada, pero no importa. Ya, vamos a hacerlo un poquito más. Entonces 8 y ese es 12. Y vamos a ponerlo aquí que es por 10.000. Ya, para hacerlo incluso más notoria la diferencia. Entonces, pregunta. En los expuestos, ¿cuál es el riesgo de enfermar? Vean solamente la parte superior, concéntrense en la parte superior. En los expuestos, ¿cuál es el riesgo de enfermar? 12 en 10.000. Es 1,2 en 1.000. Es 0,12%. ¿Ya? O sea, yo puedo decir que es 0,12% el riesgo de enfermar. ¿Estamos bien? Entonces, ustedes corríjanme. Si es 12 en 10.000, es 1,2 en 1.000, es 0,12 en 100. ¿Está bien? Ya, esa es la incidencia. Esta es la incidencia. 0,12%. Ese es el riesgo de enfermar. El riesgo de enfermar en un expuesto es 0,12%. Ahora paso al siguiente cálculo. El riesgo atribuible es 4 en 10.000. El riesgo atribuible porcentual, ¿cuánto es 4 de 12? 33%. Un tercio. Ahora lo que está en verde. Si un enfermo estuvo expuesto, podemos decir que la probabilidad de enfermar debido a la exposición es 33%. ¿Ven la diferencia? Es que son dos cosas distintas. A ver, muchachos, nuevamente. ¿Cuál es el riesgo de enfermar en los expuestos? El riesgo de enfermar en los expuestos. 0,12%. Y acá no se ve. Ya, acá dice 0,12%. Ya, ese es el riesgo de enfermar en el expuesto. 0,12%, es 12 en 10.000. Ese es mi riesgo de enfermar. Ahora, si yo enfermo y estuve expuesto, ¿cuál es la probabilidad que me haya enfermado por la exposición? 33%. ¿Cuál es la incidencia? A ver, no es exactamente lo mismo, pero para hacer un poquito de equivalencia porque son otras cifras. ¿Cuál es la incidencia de cáncer de pulmón? 0,2. ¿Ok? En los fumadores. ¿Ok? O sea, no todos los fumadores tienen cáncer de pulmón. Ya, puedo tener un montón de fumadores, la cifra es mayor, pero imagínense, o sea, un montón de fumadores y los que tienen cáncer de pulmón es el 0,12%. Es más, ya. Pero si un fumador tiene cáncer de pulmón, ¿no? Si un paciente con cáncer de pulmón fumó,
¿Cuál es la probabilidad que ese cáncer de pulmón se deba al tabaquismo? 33%. Son dos cosas distintas. ¿Ya? La pregunta, la dificultad viene cuando la incidencia se expresa en un porcentaje. Y entonces yo tengo que interpretar riesgo atribuible y riesgo atribuible porcentual. Ahí es donde viene la dificultad. ¿Ok? Pero ya verán en el enunciado que reciban qué es lo que se está solicitando. Una ayuda, una salida. Si ven algo parecido a esto, no se lee. La promoción. Van a comprar esto. Vas a hacer así una colecta entre todos. ¿Ya? Con el 0,12% que gastan en la semana, ¿ya? Van a tener así unos plumones, pero así, que se vea hasta el fondo. ¿Ya? Hasta el jardín botánico se tienen que ver con el fondo. ¿Ya? Para que eviten, todos colaboran. Kevin, el que no colabora con esa voz. Y ya verán en el examen. Sí, así, los amenazos, sí. Todos tienen que apoyar. ¿Ya? Si este texto, ya para que se vaya, si este texto viene en el examen o algo parecido, es riesgo atribuible proporcional. O sea, si les preguntan, un enfermo que estuvo expuesto, ¿cuál es la probabilidad que la enfermedad se deba a esa exposición? Riesgo atribuible proporcional. ¿Ok? Si se les dice de 100 enfermos, de 1000 enfermos, de 10.000 enfermos, ¿cuántos casos podemos atribuir a la exposición? Riesgo atribuible. De cada 100 personas, de cada 1000 personas, de cada 10.000 personas, ¿cuántos casos podemos atribuir en la población a la exposición? Riesgo atribuible población. ¿Ok? Y finalmente, si una persona de la población general enferma, ¿cuál es la probabilidad que se haya enfermado por la exposición al factor? Riesgo atribuible poblacional porcentual. ¿Ok? Porque ya no tienen expuestos, sino es en la población general. ¿No hay más preguntas? ¿Seguro? Ya. Ahora,